Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos una vez más con gozo, con alegría, predicando la palabra de Dios. Y en esta hora, pues aquí venimos felices porque el Señor nos ha dado un día más de vida, un día más que hemos vencido en el nombre de Jesús y agradecido con Dios porque Él nos está dando este privilegio tan hermoso de predicar la palabra de Él. Yo en esta hora, pues déjenme decir los hermanos que yo estoy tan agradecido porque la verdad que nunca me imaginé que una vez más voy a estar aquí predicando, pero la misericordia de Dios es grande y es bueno Él. Entonces, hermanos, yo tengo un pequeño rema aquí que el Señor me ha dado el don de servir, así le puse a este tema. Entonces, pero primero, antes de empezar a predicar la palabra de Dios, yo quiero hacer una pequeña oración agradeciendo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor. Bendice, Señor, esta palabra tuya, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, y que seas tú, papito lindo, llenando mi boca con tu palabra, Señor, y que no salga nada de mí, sino que sea tú, Señor, que seas tu palabra, Señor, la que va a ser edificar aquellos corazones, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y también te damos gracias, Señor, porque a ti se te ha placido, Señor, ponernos aquí, Señor, para hablar de ti, de tus prodigios, de tus maravillas, Señor, y de tus milagros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que este rema, Señor, que este tema que tú me has dado, esta palabra, Señor, que sea para edificar a otros, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis coberturas, al apóstol Fernando Campos, Débora Campos, Señor, que nos han puesto aquí también, Señor, con una confianza, Señor, para estar aquí obrando también con tu palabra, Señor, para predicar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Como les estoy diciendo, hermanos, este tema le puse el don de servir. Este tema es muy hermoso, hermanos, porque sabemos que en cada iglesia hay servidores y nosotros como seguidores de Cristo tenemos que aprender a servir también a Dios con alegría y no con malas ganas, hermanos, porque sabemos que para ser servidor y para ser servidor tenemos que tener un corazón de evangelista, un corazón agradecido primeramente con Dios y tenemos que ser trabajado primero y tener amor también por las almas, porque hermanos, para servir no podemos venir nosotros a servir en la iglesia, si servimos en la iglesia, en cualquier lugar, no solo de mi iglesia, no, yo hablo en general, porque hermanos, cuando nosotros servimos ser, tenemos que tener un carácter feliz y tener el corazón también humildes, hermanos, porque no podemos servir con orgullo, porque eso no le agrada al Señor. Entonces, si podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchos ejemplos como los que siguieron a Cristo, a Jesús, ellos lo servían no con mala gana, sino que ellos servían con amor al Señor. Y tenemos un ejemplo grande, pues que es nuestro Señor Jesús, que Él vino para servir, Él vino a servir, no que lo sirvan a Él, sino que Él vino a darse por nosotros y por toda la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser como Él es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de parte de Dios, hermanos. Entonces nosotros como hermanos, como cristianos, tenemos que dar lo mejor de nosotros. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros le servimos al Señor, Él nos bendice, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si hay una necesidad, pero si tú sirves al Señor con amor, con alegría y lo haces de todo corazón, el Señor tiene el control de esas necesidades. Entonces nosotros aquí estamos con un corazón feliz y yo me siento feliz porque voy a compartir la palabra con ustedes. En el nombre de Jesús, entonces, hermanos, voy a empezar con la palabra de Dios, pero quiero hablar de Pablo. Pablo, ustedes conocen la historia de Pablo, cómo él perseguía a la iglesia
cuando él aún no se ha convertido, pero si nos damos cuenta más adelante cómo el Señor lo llamó y cómo el Señor lo usó a él para predicar la palabra a los gentiles, pero antes de eso, él era un hombre malo, pues, porque él perseguía a la iglesia y no solo eso, sino que los arrestaba y los llevaba a los sumos sacerdotes y ustedes saben el resto, lo que pasaba ahí. Entonces, Pablo tuvo que aprender a servir al Señor y cuando él aprendió a servir al Señor, lo hizo con gozo y lo hizo con alegría. Entonces quiero leer en Hechos 9:19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí podemos ver, hermanos, qué tremendo, porque los que conocían a Pablo tenían miedo. ¿Por qué? Porque él tenía un repertorio, tenía un pasado cuando él no conocía a Cristo. Pero hermanos, es necesario a veces pasar por pruebas donde el Señor nos agarra, nos capacita, porque Pablo, él quedó ciego, pero durante esa ceguera que Pablo tuvo, él oraba y le pedía a Dios, pues que no sé cuál fue la oración que él hacía, pero en la visión, ahí dice la palabra de Dios que él vio a un hombre que se llamaba Ananías, que él iba a poner las manos sobre él y él iba a recobrar la vista. Entonces él fue lleno del Espíritu Santo y entendió que Dios le estaba llamando. Entonces él pudo ver eso y me imagino yo que él fue lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó después? Él fue bautizado también y ahí es donde Pablo empezó su ministerio. Pero cuando él se recuperó y supo que Jesús es Dios, entonces él empezó a predicar la palabra de Dios con fuerza. Entonces los que conocían a Pablo le tenían miedo, pero hermanos, cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aunque nosotros a veces no queremos, ya sea como le pasó a este hombre, a Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, el Señor lo tomó porque era un hombre que el Señor lo iba a usar. Entonces nosotros, hermanos, tal vez nosotros decimos, pero quizás hay alguien que diga que no sirve, pero déjenme decirle que hay un propósito de Dios hay un propósito de Dios con usted que se va a cumplir, pero ¿qué tenemos que hacer? Es acercarnos a Él y buscar ese propósito para servir al Señor. Déjenme decir, hermanos, que el servir a Dios es un privilegio, es hermoso, porque Él va a tener el control sobre nosotros y sobre nuestras familias. Mientras que nosotros servimos a Dios, Él va a tener el control sobre todo. Amén. En Mateos 4:17 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, y en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces aquí en Mateo 4:17 dice, hermanos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, esta palabra es hermoso porque muchos estaban en tiniebla, pero como la palabra de Dios dice que Jesús es la luz, entonces nosotros, hermanos, debemos servir a otros también cuando lo necesitan. Señor, nosotros tenemos que ser luz para otros también con la palabra, hermano, porque aquí nuestro Señor Jesucristo
anunciaba la palabra, también predicando las nuevas buenas, que entonces todas aquellas ciudades que estaban en tinieblas se les resplandeció la luz y es la luz de Jesús. Entonces quizás hay alguien que está, quizás, no sé yo, quizás se siente abandonado, pero déjame decir que Dios se acuerda de usted. Ya solo depende de usted si usted quiere salir de esa tiniebla donde está y venir a los pies de Él y de entregarle su vida y servirle a Él, porque Él es bueno. Amén. Aquí voy a hablar acerca de Pedro, hermanos. Hermanos, sabemos que Pedro fue un pescador de hombres, no, fue un pescador, pero el Señor Jesús le dijo que le iba a ser pescador de hombre. Entonces voy a leer Mateo 4:18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Aquí este es hermoso porque ellos no dudaron en su corazón que Jesús era Dios. Pero hermanos, aquí lo tremendo que el Señor cuando los llamó a ellos, ellos enseguida, dice la palabra, que dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron al Señor Jesús. Pero podemos ver a Pedro, hermanos, cuando Pedro es pescador, pero llegó a ser pescadores de hombre y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que yo quiero explicar aquí, Pedro era un hombre, era un hombre fuerte, pues que me imagino que él es enojón, como le decimos, enojado, pero cuando él, si, aquí el Señor estaba con ellos, pero cuando nuestro Señor Jesucristo se fue y cuando les dijo a ellos que tenían que juntarse en ese lugar donde vino el Pentecostés, hermanos, ellos estaban juntos ahí con los demás apóstoles y todo eso. Entonces el Señor aquí, Él les dio una promesa que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Él empezó a predicar la palabra, pero tuvo que pasar por un entrenamiento primero por Jesús enseñándolo, porque aquí ellos estaban junto con el maestro, con Jesús. Entonces ellos aprendieron primero. Para ser un servidor tenemos que aprender primero, tenemos que escuchar primero de nuestro pastor, apóstol, o donde usted se encuentra, usted como una oveja o como un líder o como un anciano o pastor adjunto, primero tiene que llenarse de la palabra, porque si no, cuando ya la hora le va a tocar a usted servir, no va a poder porque no está capacitado. Entonces podemos ver ahorita en, en Hechos 2:14 dice, pero quiero leer primero en Pedro, en Hechos, perdón hermanos, quiero leer aquí porque no puse este versículo y entonces en Hechos 2:37 dice la palabra de Dios, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes a, le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, como les estaba diciendo, hermano, ellos tuvieron la capacitación, vino el Espíritu Santo de ellos, entonces ahí es donde ellos fueron activados. Entonces, la palabra que Pedro habló a toda esta multitud que estaban ahí, les, les traspasó sus corazones, pues, porque la palabra los conmovió y ellos vinieron al arrepentimiento. Sé que en ese tiempo fue una gran salvación para muchos, porque muchos aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, entonces dice en Hechos 2:14,
2:40 al 41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, hermanos, nosotros como servidores, pero también hacemos la obra evangelista también, porque aquí Él, con esa llenura del Espíritu Santo, vino, exhortó y la palabra traspasó los corazones y estos vinieron al arrepentimiento, perdón, aceptaron a Cristo, fueron bautizados y se añadieron, dice, más de 3,000 personas. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros somos servidores y nos, prestamos, que el Señor nos llene, que el Señor nos dé esa palabra. Entonces yo les digo, hermanos, tal vez usted tiene un llamado de parte de Dios. Quizás Dios le ha dicho que usted va a ser un pastor o va a ser un evangelista o va a ser un profeta o va a ser un pastor o un maestro, pero, pero usted quizás se ha alejado de Dios y se ha olvidado de esa palabra. Pues oye, si yo estoy aquí para predicando la palabra de Dios, entonces yo traigo esa palabra a su mente. Recuérdase lo que Dios le ha dicho a través de profecía, a través de sus siervos. Esa palabra se va a cumplir, pero no se aleje más. Venga a los pies del maestro y ahí usted va a ser instruido, así, ahí usted va a ser lleno, enseñado de la palabra de Dios y va a ver que la palabra se va a cumplir. En el nombre de Jesús, en esta hora yo de parte de Dios se lo digo, porque esto el Señor lo que quiere es capacitarnos, llenarnos y hacer la obra de Él y servirlo. Amén. Ah, Esteban fue un diácono y servidor. Quiero hablar acerca de este siervo que fue Esteban, porque ustedes conocen la historia de Esteban, que él predicó también la palabra de Dios, predicó, y ustedes saben lo que pasó, a él lo mataron y todo, pero él fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer esto. Empiezo. Esteban fue un diácono y servidor. En Esteban dice la palabra de Dios que él fue escogido para servir las mesas, ayudar a las viudas, a los pobres y a las viudas. Entonces en Hechos 6:3 dice la palabra de Dios, buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Miren, hermanos, qué hermoso, porque cuando el Señor nos toma en cuenta, aquí estos muchachos, estos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo, como dice la palabra aquí, llenos, tenían fe, varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué hermoso cuando el Señor venga y nos toma en cuenta para servir a Él, ya sea en la palabra de Dios predicando, ya sea de un púlpito, o ya sea evangelizando en las calles o sirviendo las mesas en la iglesia, sirviendo a los hermanos, dándole un consejo, exhortándolos con amor. Pero hermanos, lo más tremendo aquí es que hermoso, porque Él nos toma en cuenta. Tal vez hay alguien, tal vez hay alguien que dice, no, pero el Señor no me toma en cuenta a mí. Déjame decirle que el Señor lo ha tomado en cuenta. Lo que pasa que a veces nosotros por orgullo o por, por no entender, por no estar dispuesto, entonces nos alejamos de lo que es de Dios. Entonces el Señor nos quiere usar. Déjate usar, mi querido hermano o hermana, o pastor, o no sé, pues yo lo que les digo es que el Señor lo quiere usar a usted para predicar la palabra de Dios, ser un servidor de Él. Hermano, qué hermoso, porque
porque yo nunca pensé que yo un día iba a predicar la palabra de Dios y ahorita estoy aquí por la misericordia de Él. Pero hermanos, sabemos que todo es un proceso también, porque a veces nosotros no queremos, pero acordémonos que Dios es fiel. Todo lo que Él nos promete, Él nos cumple. Él cumple su palabra. Entonces a veces nosotros no queremos. A veces cuando llega una tormenta, cuando llegan pruebas, cuando llegan dificultades, entonces ahí, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué? Pero más usted no sabe que se está alejando de Dios. No se quiere dejar usar por el Señor. Ya el Señor ya le dijo que usted es un vaso útil en la mano de Él, usted es trompeta, pero usted no quiere. Entonces, pues, de otra forma el Señor, pues, a veces nos hace pasar por pruebas así para venir y recapacitar. El servir las mesas, hermanos, es hermoso. No se olviden de eso, que cuando nosotros sirvamos las mesas a los santos, hagámoslo con amor, con alegría, con un corazón humilde, porque eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Porque nosotros cuando servimos un vaso de agua, dice, a uno de sus hijos del Señor, es como lo estamos haciendo para Él. Va a haber una recompensa de parte de Dios. Amén. Muerte de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es tremendo, hermanos, que Esteban cómo fue apedreado a muerte y él murió, pero él, me imagino que él se fue feliz porque ¿quién diría eso, hermano, que apedreándolo lo estaban matando y todavía le dice al Señor que no lo toma en cuenta los que ellos le estaban haciendo? Este hace un servidor de Dios que en verdad ama a Dios. Entonces yo les digo, hermanos, que sigan adelante, sirven a Dios con amor y háganlo de corazón, porque eso es lo que le agrada a nuestro Señor. Amén. Dice Felipe, el diácono y evangelista. Miren el corazón de este hombre Felipe, que fue un evangelista también. Dice la palabra que Felipe servía también a las viudas y él servía y evangelizaba. Entonces yo quiero hablar aquí en Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren, hermano, el servir a Cristo es un privilegio. Mire, Felipe, él era un diácono que servía también, que fue tomado en cuenta junto con Esteban y los otros más que ya les dije. Entonces, aquí lo tremendo de Felipe, que él pasó primero a ser diácono, luego evangelista y luego anunciando la palabra de Dios y fue movido por Dios, por el Espíritu Santo a cada lugar donde el Señor lo llevaba. Pero lo tremendo, hermanos, que a través de Felipe se movía el Espíritu Santo, sanaba, como dice la palabra aquí, porque de muchos y tenían espíritus inmundos, salían estos grandes voces, dando voces, y muchos, dice, paralíticos y cojos eran sanados.
Entonces, hermanos, nosotros como servidores, el Señor nos da poder para hacer esto también en el nombre de Él, porque Él mismo dijo, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Entonces el Señor nos da a nosotros también el poder de hacer de estas maravillas, lo que Felipe hizo, predicando la palabra de Dios con denuedo, con amor, y también hasta predicó al eunuco, el etíope. Eso lo podemos ver en Hechos 26:35, y lo llevó al bautismo también, lo bautizó. Entonces Felipe fue un evangelista usado por Dios, pero tuvo que pasar también primeramente siendo servidor de Cristo, sirviendo en todo lo que en el lugar donde lo pusieron, se desarrolló, y a través del tiempo él empezó a evangelizar y todo. Entonces, hermanos, nosotros también como servidores de la iglesia tenemos también ese privilegio de evangelizar. Y si el Señor le da ese poder para echar demonios, también hay que hacerlos, hermanos, porque tenemos ese respaldo de Dios. Entonces, como servidor de Dios, tenemos que tener autoridad también, hermanos, para poder reprender y todo eso. Perdón, hermanos. Entonces es un privilegio, hermano, porque Felipe para mí es un hombre que tenía agallas y que se dejaba usar también por el Espíritu Santo, donde le decía, si lo podemos ver, hermanos, que también hasta evangelizó al mago, que era un brujo, pues que engañaba a muchas personas. Y entonces en Hechos 8:13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren, hermanos, de servidor, Felipe, mire cómo el Señor le daba la palabra y hasta el brujo se convirtió. O sea que cuando nosotros somos servidores y hablamos la palabra de Dios con denuedo, el Señor nos da ese poder para poder traer a otros al arrepentimiento. Amén. Bueno, dice, el que quiere ser grande, que sirve al pequeño. Mateos 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hermanos, entonces solo el tiempo me va avanzando, entonces déjenme decir, hermanos, que si usted quiere ser grande, quiere tener un puesto, ya sea en el altar, servir a Dios, tiene que humillarse y ser humilde para poder hacer grande. Porque si usted no se humilla, si usted no humilla su corazón delante del Señor, entonces no va a poder servir al Señor como a Él le agrada. Amén. Porque aquí dice claramente, el que se quiere ser grande se tiene que servir al pequeño. Entonces usted sirva al pequeño con amor, enseñándolo con la palabra, lo que de gracia Dios nos ha dado de gracia, tenemos que dar de gracia también, hermanos. Amén. Quiero correr aquí porque el tiempo. Aquí puedo ver también cómo las mujeres, hay mujeres que servían al Señor Jesucristo con bienes y todo, pero por causa del tiempo yo creo que voy a adelantarme un poquito y aquí quiero terminar aquí porque ya solo me queda unos minutos. Entonces en Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, y no llevéis bolsas, ni alforjas, ni calzados, ni nadie saludéis por el camino. Entonces, hermanos, roguemos al Señor que nos use, que nosotros seamos un obreros para Él, que sirvamos al pueblo y que llevemos la palabra a aquellos lugares donde el Señor nos lleva. Entonces, un servidor, un obrero, tiene que tener un corazón de evangelista, también un corazón de parte de Dios para traer al arrepentimiento a aquellos que necesitan. Amén, hermanos. El tiempo me avanzó y quizás este tema es hermoso, es largo, es grande, pero solo déjenme decirles, hermanos, que si usted quiere ser un buen servidor, acérquese, acérquese a la iglesia, congréguese,
y, y póngase firme y abre sus oídos lo que el Señor quiere para su vida. Amén. Entonces quiero orar para cerrar este mensaje. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, papito lindo, en esta hora, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser un buen servidor tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, le damos gloria y te bendecimos, Señor.